La ciudad que dormía en el lomo de un dragón. El amanecer sobre la ciudad de Ignis comenzaba como siempre lo había hecho durante los últimos 3 siglos, con el lento balanceo del gigantesco cuerpo del dragón al cambiar de posición, haciendo que las torres de cristal y porcelana tintinearan suavemente como campanillas de viento. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las escamas monumentales del coloso, iluminando las calles empedradas con un resplandor dorado que parecía líquido. En la plaza central, los panaderos sacaban sus hornadas de pan mientras los niños corrían hacia el borde de la plataforma urbana para ver las nubes pasar bajo ellos. Todo parecía perfecto, eterno, inmutable. Pero Elvira sabía que algo andaba terriblemente mal. La joven cronista se encontraba en su habitual ronda matutina por los distritos altos de la ciudad, registrando en su pesado libro encuadernado en piel de dragón, según decía la tradición, los pequeños cambios que notaba en el comportamiento de Ignis. Hoy había observado algo inquietante. El ritmo de los pasos del dragón, que normalmente seguía un patrón de 7 zancadas y una pausa, llevaba 3 días mostrando una irregularidad casi imperceptible. En lugar del constante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pausa, ahora era 1, 2, 3, 4, 6, 7 pau, como si algo estuviera fallando en el mecanismo interno del gigante. Elvira pasó su dedo índice por el borde de uno de los faroles públicos, aquellos que, según la leyenda, ardían con fragmentos del aliento de Ignis. La llama, que debería haberle quemado al instante, era fría como el mármol en invierno. Al observar más de cerca, notó que dentro del fuego había pequeños engranajes girando sin cesar, tan diminutos que apenas se distinguían a simple vista. Un sudor frío recorrió su espalda mientras recordaba las palabras de su predecesor, el viejo cronista Lorenz, antes de desaparecer misteriosamente. Cuando las llamas dejen de quemar, busca los ojos del dragón. El ascenso a la Torre del Alba, el único mirador lo suficientemente alto como para ver el rostro de Ignis, le tomó toda la tarde. La escalera de caracol, tallada en algún material que parecía hueso pulido, resonaba con cada uno de sus pasos como si estuviera hueca. Cuando finalmente llegó a la plataforma de observación, el viento le azotó el rostro con fuerza, haciendo volar su cabello negro como un estandarte de guerra, y entonces los vio, los ojos de Ignis. No eran los ojos brillantes y llenos de vida que describían los textos antiguos, sino 2 enormes espejos negros que reflejaban una ciudad vacía, sus calles desiertas, sus ventanas oscuras, como si toda vida hubiera sido borrada de su superficie. Con manos temblorosas, Elvira comenzó a seguir lo que siempre habían llamado las venas del dragón, esas enormes protuberancias que recorrían el subsuelo de la ciudad como raíces de un árbol colosal. Lo que descubrió la dejó sin aliento. No eran venas, sino tuberías de metal corroído, algunas del grosor de un hombre adulto, que emitían un zumbido constante y transportaban un líquido brillante y dorado hacia las profundidades. El túnel que formaban se hacía más estrecho a medida que avanzaba, hasta que finalmente desembocó en una cámara circular donde el aire olía a cobre y a sueños viejos. Allí estaban los durmientes, 300 hombres y mujeres conectados al gran mecanismo por tubos de cristal que les extraían ese líquido dorado de las sienes. Sus cuerpos, demacrados y pálidos, apenas respiraban, y sus rostros mostraban expresiones de intensa concentración. En el centro del grupo reconoció el rostro marchito de Lorenz, su predecesor, cuyo cuerpo estaba tan consumido que parecía hecho de pergamino viejo. Cuando Elvira le tocó el hombro, sus ojos se abrieron lentamente,
revelando pupilas dilatadas que reflejaban paisajes oníricos. Ignis murió en la Gran Guerra Celestial, susurró con voz ronca, pero su última orden fue protegernos. Nos convertimos en su sueño. Somos los que soñamos al dragón para que la ciudad no caiga. Las siguientes semanas fueron un torbellino de descubrimientos y pesadillas para Elvira. En los archivos prohibidos bajo la biblioteca central, encontró rollos de pergamino que contaban la verdadera historia. Ignis había sido el último de su estirpe, y en los días finales de la guerra, cuando los ejércitos del cielo incendiaban continentes enteros, había ofrecido su lomo como refugio. Pero el dragón había muerto en pleno vuelo, y los fundadores de la ciudad, desesperados, habían creado el mecanismo onírico, un artefacto prohibido que permitía a los durmientes sostener la ilusión colectiva de que Ignis aún vivía. El precio era terrible. Cada durmiente perdía lentamente sus recuerdos, sus sueños, su esencia misma, para alimentar la fantasía de toda una ciudad. El día del Festival del Vuelo, cuando toda la población se congregó en los bordes de la ciudad para lanzarse al vacío como marcaba la tradición, Elvira tomó una decisión. Mientras los ciudadanos saltaban riendo, seguros de que las fauces de Ignis los atraparían, ella subió a la torre más alta, con su libro abierto en una página en blanco. Con un cuchillo ritual, se cortó la palma de la mano y comenzó a escribir la verdad con su propia sangre, que brillaba como el oro al contacto con el pergamino. Lo que sucedió entonces fue un milagro o una pesadilla, dependiendo de a quién le preguntaras. Los panaderos en la plaza juraron haber visto parpadear los ojos del dragón por primera vez en siglos. Los niños que miraban desde las ventanas afirmaron que las palabras de Elvira hicieron crecer alas de humo a las estatuas de los fundadores, y el viento, que siempre había sido constante y predecible, comenzó a rugir como el aliento de una bestia, despertando de un largo sueño. Cuando el sol se alzó al día siguiente, la ciudad ya no se mecía. Había aterrizado suavemente en un valle desconocido, sus escaleras mecánicas convertidas en colinas verdes, sus faroles en flores luminiscentes que se abrían al anochecer. De Ignis quedaba solo una montaña de metal y hueso petrificado, sus costillas arqueadas formando una catedral natural donde el viento silbaba melodías antiguas. Los durmientes habían desaparecido, pero en cada hogar apareció una pequeña escultura de porcelana, un dragón minúsculo que, al acercar el oído, susurraba fragmentos de sueños ajenos. Elvira nunca fue encontrada, pero en las noches de luna llena, cuando las flores farol brillan más intensamente, algunos juran ver una figura en lo alto de la montaña Esqueleto, observando el horizonte con un libro abierto que refleja la luz como si sus páginas fueran de espejo. Y en el nuevo Festival del Vuelo, los niños saltan desde las colinas no por fe, sino por el puro placer de caer, sabiendo que esta vez el suelo los recibirá. En las profundidades de la tierra, donde el sol era un recuerdo lejano y el cielo una fantasía, la humanidad se aferraba a una existencia precaria. Ciudades subterráneas, laberintos de metal y roca, eran el último bastión contra las sombras, entidades etéreas que se arrastraban por la superficie, alimentándose de la esperanza y dejando a su paso un rastro de desesperación. Kael, un joven de ojos penetrantes y espíritu indomable, no se conformaba con la resignación que impregnaba el aire de su ciudad, Veridia. Como cartógrafo de túneles, su vida transcurría entre los pasadizos oscuros y las viejas rutas de suministro, pero su mente siempre volaba más allá de los límites conocidos. Una tarde, mientras exploraba una sección olvidada de los archivos de la ciudad,
Sus dedos tropezaron con un pergamino antiguo, enrollado y cubierto de polvo. Al desenrollarlo, una imagen emergió, un mapa rudimentario de la superficie, con un punto central marcado con un símbolo luminoso y la leyenda, el corazón de luz. La respiración de Kyle se aceleró. Era una leyenda, un mito susurrado en los rincones más oscuros de Veridia, la promesa de un lugar donde las sombras no podían tocar. Un santuario de esperanza. Para Kyle no era solo un mapa, era una invitación, un desafío, la única esperanza para un mundo que se ahogaba en la oscuridad. La decisión de Kyle de buscar el corazón de luz fue recibida con una mezcla de incredulidad y desaprobación. El comandante Thorn, líder militar de Veridia, un hombre cuya fe en la esperanza había sido aplastada por años de supervivencia, consideraba la expedición de Kyle como una locura peligrosa. Para Thorn, la esperanza era una debilidad que atraía a las sombras, y la única forma de sobrevivir era aceptar la oscuridad y suprimir cualquier atisbo de optimismo. Sin embargo, Kyle no se dejó disuadir. Equipado con provisiones mínimas y el mapa como su única guía, se aventuró en los túneles más allá de los límites seguros de la ciudad, hacia las zonas inexploradas donde las sombras se hacían más densas. Fue en uno de esos túneles, al borde del colapso, donde Kyle tuvo su primer encuentro real con una sombra. No era una criatura física, sino una masa informe de oscuridad que se retorcía, un vacío que absorbía la luz y la alegría. El miedo lo paralizó, un terror visceral que amenazaba con consumir su esperanza. Pero en ese momento de desesperación, una voz áspera y cansada resonó en la oscuridad. «No las alimentes con tu miedo, muchacho». De las sombras emergió una figura encorvada, una anciana, con ojos que brillaban con una luz tenue, Elara. Era una leyenda entre los exploradores, una de las pocas que había regresado de la superficie, aunque marcada por la experiencia. Elara, al principio, se mostró cínica, su voz cargada con el peso de las pérdidas pasadas. Había perdido a su familia a causa de las sombras, y su esperanza se había desvanecido con ellos. Pero al ver la determinación inquebrantable en los ojos de Kyle, una chispa que creía extinta se encendió en su interior. Ella había estado observando a Kyle, esperando a alguien con la valentía de desafiar la desesperación. «El corazón de luz no es un lugar, Kyle», le dijo Elara con voz grave. «Es un estado del alma, y para encontrarlo, primero debes entender la verdadera naturaleza de las sombras y la esperanza que las disipa». Bajo la tutela de Elara, el viaje de Kyle se transformó de una búsqueda física a una introspección profunda. Elara le enseñó que las sombras no eran monstruos externos, sino la manifestación física de la desesperación colectiva de la humanidad. Se alimentaban de la esperanza porque era lo que las disipaba, y su existencia era un reflejo del estado emocional del mundo. Cada vez que te rindes, cada vez que dudas, las alimentas, le explicó Elara, su voz resonando con la sabiduría de la experiencia. Kyle pasó días y noches en los túneles, no solo cartografiando, sino también meditando, enfrentándose a sus propios miedos y dudas. Elara lo guió a través de ejercicios mentales, enseñándole a visualizar la esperanza como una luz interna, a cultivarla incluso en los momentos más oscuros. Hubo momentos de profunda desesperación, cuando las sombras parecían rodearlo, susurrando dudas y miedos en su mente. Una noche, Kyle se encontró al borde del abismo, la oscuridad de las sombras, tan densa que apenas podía respirar. Sintió el peso de la desesperación de la humanidad sobre sus hombros, la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando
que era inútil, que la esperanza era una ilusión. Cayó de rodillas, la linterna en su mano parpadeando débilmente, pero justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo, recordó las palabras de Elara, la imagen del corazón de luz que había visto en el mapa. Cerró los ojos y, en lugar de luchar contra la desesperación, la abrazó, la reconoció como parte de la experiencia humana, y luego, en el centro de esa oscuridad, encendió una chispa. No era una luz externa, sino una luz que emanaba de su propio ser, una luz de pura esperanza. Las sombras retrocedieron, no por fuerza, sino por la ausencia de alimento. Kyle se puso de pie, su linterna brillando con renovada intensidad. Había encontrado el corazón de luz, no en un lugar físico, sino dentro de sí mismo. Comprendió que su misión no era solo encontrar un santuario, sino convertirse en uno y enseñar a otros a hacer lo mismo. El regreso de Kyle a Veridia no fue el de un héroe victorioso, sino el de un profeta en un desierto de incredulidad. Llevaba consigo no un tesoro físico, sino una verdad que pocos estaban dispuestos a escuchar. La salvación no estaba en huir de las sombras, sino en transformar la desesperación que las creaba. El comandante Thorn, al enterarse del regreso de Kyle, lo recibió con una mezcla de alivio y desconfianza. Había enviado equipos de búsqueda, convencido de que Kyle se había perdido en la oscuridad. Al escuchar la historia de Kyle sobre el corazón de luz y la verdadera naturaleza de las sombras, Thorn lo desestimó como una fantasía peligrosa, una amenaza a la frágil estabilidad que había logrado mantener. La esperanza es una debilidad, Kyle, sentenció Thorn, su voz dura como el metal. Nos hace vulnerables. Las sombras se alimentan de ella. Hemos sobrevivido suprimiéndola, aceptando nuestra realidad. Kyle, sin embargo, no se amedrentó. Había visto la luz en la oscuridad. Había sentido la esperanza en su propio corazón. Con el apoyo silencioso de Elara, comenzó a compartir su mensaje, no con grandes discursos, sino con pequeñas acciones. Ayudó a los enfermos, consoló a los afligidos, y en cada interacción sembró una pequeña semilla de esperanza. Al principio, la gente lo miraba con recelo, acostumbrada a la apatía, pero a medida que Kyle persistía y a medida que las pequeñas chispas de esperanza comenzaban a encenderse en los corazones de algunos, las sombras que se cernían sobre Veridia, aunque invisibles, parecían retroceder ligeramente. Thorn, al ver que el mensaje de Kyle comenzaba a resonar, decidió tomar medidas drásticas. Convocó una asamblea en la plaza central de Veridia con la intención de desacreditar a Kyle y reafirmar su control. Fue una confrontación pública, un choque de ideologías que definiría el futuro de la ciudad. Thorn argumentó con lógica fría, presentando datos sobre la gran catástrofe y la necesidad de la supresión emocional para la supervivencia. Kyle, por su parte, no usó argumentos, sino la verdad de su experiencia. Les habló de la luz que había encontrado en la oscuridad, de la fuerza que nacía de abrazar la vulnerabilidad, de la esperanza que no era una debilidad, sino la esencia misma de la humanidad. Y en ese momento, la sombra más grande que había visto, una manifestación de la desesperación colectiva de la ciudad, comenzó a materializarse en la plaza, atraída por el conflicto emocional. Era la prueba definitiva. El aire en la plaza se volvió denso, pesado con el miedo y la desesperación que la sombra gigante exudaba. Los ciudadanos, acostumbrados a la apatía, sintieron un terror primario que los paralizó. El comandante Thorn, aunque endurecido, sintió un escalofrío recorrer su espalda.
La sombra se cernía sobre ellos, una manifestación palpable de la oscuridad que habían intentado contener. Kyle, sin embargo, no se inmutó. Había enfrentado a su propia sombra interna y sabía que ésta, aunque más grande, no era diferente. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, conectándose con la luz que había cultivado en su interior. Cuando los abrió, sus ojos brillaban con una determinación serena. Levantó las manos, no en un gesto de desafío, sino de invitación. No la alimenten con su miedo. Su voz resonó, clara y fuerte, a pesar del murmullo de la sombra. Aliméntenla con su esperanza, con cada recuerdo de alegría, con cada sueño de un futuro mejor, con cada acto de bondad que hayan hecho o que deseen hacer. La sombra no es nuestro enemigo, es un reflejo de nosotros mismos, y podemos cambiar ese reflejo. Al principio hubo dudas, miradas de incredulidad, pero luego una mujer, con lágrimas en los ojos, recordó la risa de su hijo antes de la plaga. Un hombre, con la voz temblorosa, susurró el nombre de su amada. Pequeñas chispas de esperanza comenzaron a encenderse en la multitud, alimentadas por los recuerdos y los anhelos. Y a medida que esas chispas crecían, la sombra comenzó a vacilar. Su forma etérea se volvió menos definida. Kyle, sintiendo la oleada de esperanza colectiva, se unió a ella, proyectando su propia luz hacia la sombra. No fue una batalla, sino una disolución. La sombra se encogió, se desvaneció, hasta que no quedó nada más que un aire más ligero, un silencio lleno de asombro. El comandante Thorn, con los ojos muy abiertos, observó la escena. Había dedicado su vida a suprimir la esperanza, creyendo que era la única forma de sobrevivir. Ahora, ante sus propios ojos, la esperanza había disipado la oscuridad que tanto temía. Fue una revelación, un quiebre en su pragmatismo. La gente en la plaza, liberada del terror, se miró unos a otros, una nueva emoción en sus rostros. La esperanza. No era una esperanza ingenua, sino una esperanza forjada en la oscuridad, una esperanza que había enfrentado la desesperación y había prevalecido. El incidente en la plaza fue el catalizador. La historia de Kyle, de cómo la esperanza había disipado la sombra, se extendió como un reguero de pólvora por toda Veridia. La gente, que había vivido en la apatía durante generaciones, comenzó a recordar lo que significaba sentir. Las risas, antes raras y forzadas, ahora resonaban en los pasillos. Las lágrimas, antes ocultas, fluían libremente, no de tristeza, sino de alivio y conexión. El comandante Thorn, transformado por la experiencia, se convirtió en el aliado más inesperado de Kyle. Había visto la verdad con sus propios ojos, y su pragmatismo se había fusionado con una nueva comprensión de la fuerza de la esperanza. Juntos, Kyle y Thorn, con la sabiduría de Elara como guía, comenzaron la tarea monumental de llevar la esperanza a la superficie. No fue fácil. Las sombras en la superficie eran densas, acumuladas durante siglos de desesperación humana. Pero Kyle había aprendido que la esperanza no era un recurso finito, sino una fuente inagotable que crecía con cada persona que la abrazaba. Organizaron expediciones, no de exploración, sino de siembra de esperanza. Pequeños grupos de voluntarios, inspirados por Kyle, se aventuraron a la superficie, llevando consigo no armas, sino recuerdos, sueños y la convicción de que podían cambiar el mundo. Cantaron canciones olvidadas, contaron historias de un pasado vibrante, y en cada acto de fe, la niebla de las sombras comenzó a retroceder. Fue un proceso lento, doloroso a veces, pero imparable. Y una noche,
Después de meses de esfuerzo incansable, mientras Kyle y un grupo de exploradores se encontraban en la superficie, la niebla se disipó por completo. Por primera vez en siglos, el cielo nocturno se reveló en todo su esplendor, un manto de estrellas titilantes que la humanidad había olvidado. Fue un momento de asombro colectivo, un recordatorio de la inmensidad del universo y de la pequeña pero poderosa chispa que residía en cada corazón humano. La humanidad había aprendido que la verdadera oscuridad no era la ausencia de luz, sino la ausencia de esperanza, y que la esperanza, como las estrellas, siempre está ahí, esperando ser redescubierta, esperando ser compartida. El corazón de luz no era un lugar al que se llegaba, sino un estado del ser que se cultivaba, una sinfonía de esperanza que resonaba en cada alma, disipando las sombras y revelando la belleza de un mundo renacido. La sombra que tejió el sol. En los albores del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y las estaciones eran decididas por el capricho de las antiguas entidades cósmicas, existió un reino maldito por la luz más brillante, Luminis. La ciudad, eternamente bañada en un resplandor dorado, se alzaba imponente en el valle de Cristalmar, donde los ríos fluían con agua de plata líquida y las montañas cantaban melodías olvidadas al compás del viento. Pero esta aparente perfección escondía una oscura verdad. El primer rey, Elián el Oblivionado, había robado el crepúsculo al mundo entero, encerrando las sombras de su pueblo en las profundidades de la Torre del Alba, una construcción ciclópea cuyos cimientos se hundían hasta el mismísimo corazón del mundo. La maldición de Luminis se manifestaba en sus habitantes, quienes caminaban como sonámbulos por calles pavimentadas con fragmentos de espejos rotos, sus ojos vacíos de cualquier atisbo de recuerdo verdadero. Sin sombras, habían perdido pedazos esenciales de su alma, memorias de infancia que perfuman el carácter, el dulce amargo sabor del primer amor que enseña a latir al corazón, el dolor transformador que talla la sabiduría en los huesos. Solo los tejedores, aquellos misteriosos artesanos que trabajaban con hilos impregnados de lágrimas lunares en talleres escondidos tras falsas paredes, conservaban fragmentos de la verdad prohibida. Y entre ellos destacaba Telmo, el viejo maestro de manos surcadas por cicatrices que brillaban con luz propia en la oscuridad, cuyos dedos habían cometido el acto más subversivo de todos los tiempos en la víspera del Festival del Sol Eterno. Fue en esa noche de luna negra, cuando hasta las estrellas parecían haberse apagado, que Telmo realizó el tejido prohibido, con hilos extraídos de su propio cabello plateado, cada uno cargado con un recuerdo doloroso. Con las lágrimas que había derramado durante el entierro vacío de su hija, Liora, ejecutada por cantar las canciones de las sombras, y con un fragmento de la capa de Selene, la última gran tejedora, quemada viva en la plaza del amanecer, dio vida a Ombria. La niña nació sin sombra, pero con ojos que contenían constelaciones enteras y una marca en forma de aguja de hueso de dragón latiendo sobre su corazón. Desde su primer aliento, el aire alrededor de ella vibraba con ecos de un pasado que el reino había sido obligado a olvidar, y los espejos se empañaban cuando pasaba frente a ellos, como si contuvieran un aliento que ya no existía. Los años siguientes transformaron a Ombria en un fantasma viviente para los habitantes de Luminis. Los aldeanos cruzaban la calle para evitarla, murmurando que era un aborto de la magia antigua, un recordatorio andante de todo lo que habían perdido. Las mujeres del mercado arrojaban sal detrás de ella cuando pasaba.
Los niños le lanzaban piedras que inexplicablemente nunca lograban tocarla, y los guardias reales ajustaban sus armaduras de oro bruñido cada vez que sus pasos resonaban cerca. Solo Telmo, quien le enseñó a leer en libros cuyas páginas estaban escritas con tinta invisible y cuyas palabras solo podían verse al ser iluminadas por velas hechas de cera de abejas que habitaban en la Torre del Alba, conocía la terrible verdad completa. Umbria no era completamente humana, ni tampoco completamente mágica. Era algo nuevo, algo que el universo no había visto antes. Un ser tejido con los hilos rotos del destino. Una puntada que unía lo que nunca debió ser separado. El invierno que Umbria cumplió 12 años, aunque en verdad nadie, ni siquiera Telmo, sabía con certeza cuándo había nacido realmente. Un forastero envuelto en escarcha, que olía a vientos del norte y a hierbas que crecían en las grietas entre los mundos, llegó al taller de Telmo. Su capa estaba hecha de susurros congelados y promesas rotas, y en lugar de aliento, exhalaba versos antiguos que se quebraban en el aire antes de poder ser completamente escuchados. La Torre del Alba sangra oscuridad, anunció con una voz que sonaba como cristales rompiéndose bajo el peso de la nieve, extendiendo una mano transparente hacia Umbria. En su palma brillaba un fragmento de espejo negro donde la niña vio por primera vez su reflejo verdadero. No una, sino dos figuras entrelazadas como hilos en un telar cósmico, una de luz dorada y otra de oscuridad profunda. Telmo intentó protegerla, colocándose entre ellos con su cuerpo frágil pero decidido. Pero el destino ya estaba escrito en los muros de la torre con sangre de estrellas, y ninguna fuerza en este mundo o en los otros podría cambiarlo. Esa misma noche, mientras una tormenta de polvo de estrellas caía sobre Luminis, el primer evento celestial anormal en 300 años, Umbria tomó el ovillo de hilos de lágrimas estelares que Telmo le había dado en secreto el día de su 10º cumpleaños. Esto contiene todo lo que fuimos y todo lo que podríamos ser, le había dicho con una solemnidad que heló la sangre en sus venas, y siguió el camino de cristales rotos que sólo ella podía ver, un sendero que brillaba con una luz plateada bajo sus pies descalzos y que desaparecía tan pronto como levantaba el pie. Su viaje la llevó primero a través del bosque de los espejos rotos, donde los árboles susurraban en lenguas olvidadas, sus raíces formando rostros petrificados de todos aquellos que habían intentado el camino antes que ella. Algunos de esos rostros lloraban lágrimas de ámbar, otras reían silenciosamente, y unos pocos, los más aterradores, tenían los ojos bien abiertos en expresión de eterno terror. Cruzó después el río Mnemosine, cuyas aguas fluían hacia el cielo llevando consigo los sueños ahogados de generaciones de habitantes de Luminis. Para atravesarlo, tuvo que tejer un puente con 3 hebras de su propio cabello, que brillaron con intensidad cuando tocaron el agua, y el nombre verdadero de su sombra, que le fue revelado por una criatura mitad pez, mitad libro, que habitaba en las profundidades. En las noches, cuando se refugiaba en cuevas cuyas paredes estaban cubiertas con pinturas que cambiaban según el estado de ánimo del observador, su sombra, o más bien, la ausencia de ella, bailaba en las paredes, formando figuras que contaban historias de un príncipe encerrado en lo alto de una torre por atreverse a anhelar las estrellas, de un rey que había vendido el ocaso a cambio de poder, y de una profecía escrita con hilo de araña y lágrimas sobre un telar que abarcaba todo el universo conocido. Cuando finalmente llegó a la base de la Torre del Alba después de 40 días y 40 noches de viaje,
aunque el tiempo parecía fluir diferente en aquellos parajes, encontró no un edificio, sino un organismo vivo. Los muros respiraban lentamente, expandiéndose y contrayéndose como los pulmones de un gigante dormido, y por sus incontables grietas rezumaba una sustancia negra y espesa que cantaba canciones de cuna en voz de niño pequeño. El guardián del lugar, un ser compuesto por 1000 relojes de arena cuyos granos caían hacia arriba y cuya voz sonaba como el crujido de páginas antiguas siendo pasadas demasiado rápido, le reveló el secreto más devastador. Umbria era 2 almas en un solo cuerpo. La mitad de ella era el recuerdo viviente de Liora, la hija perdida de Telmo. La otra mitad era el último fragmento del príncipe olvidado, cuya sombra había escapado el día de su ejecución y había vagado por los pasillos del tiempo hasta ser capturada en el tejido de su creación. La batalla final no fue con espadas ni con hechizos, sino con hilos y memoria. Umbria, usando la aguja de hueso de dragón, que ahora ardía con una luz violeta que hacía llorar a quienes la miraban directamente, tejió un puente entre el pasado y el presente sobre el gran telar del crepúsculo que yacía en el corazón de la torre. Cada puntada liberaba una sombra atrapada en los muros. Cada nudo desataba un recuerdo robado, y con cada memoria devuelta, el sol eterno de Luminis palidecía, como si estuviera siendo drenado de su esencia misma. Cuando el último nudo fue hecho, un complicado patrón que requería que Umbria sacrificara un mechón de su cabello, una lágrima de alegría y el nombre de su propio miedo. El príncipe Elian Jr., ahora un anciano con ojos de noche profunda y manos que brillaban con constelaciones, emergió de las paredes como un fantasma hecho carne. Su primer acto al ser libre fue romper la corona del amanecer eterno de su padre, liberando el crepúsculo que había sido robado al mundo. El ocaso cayó sobre Luminis por primera vez en 1000 años, y fue un espectáculo de púrpuras, dorados y negros tan sobrecogedoramente hermoso que hasta las piedras lloraron lagrimitas de rocío. Umbria, cumplido su destino, comenzó a desvanecerse. Sus hilos, regresando al telar del universo del que nunca debieron ser separados. Pero antes de irse, dejó un último regalo: su sombra, ahora con forma de niña pequeña y ojos que brillaban como luciérnagas en junio, corrió hacia Telmo, quien había llegado siguiendo el rastro de hilos plateados que su pupila dejaba atrás, y se aferró a su mano con una fuerza inesperada. «Cuídala», susurró Umbria mientras su cuerpo se convertía en hilos de luz lunar que se enredaban en el viento, «y enséñale a tejer con ambos hilos, los de la luz y los de la oscuridad, porque solo juntos pueden crear la tela más resistente y hermosa». Hoy, Luminis es un reino completamente transformado. La Torre del Alba ahora es un jardín público donde crecen flores que solo florecen a media luz, cuyos pétalos cambian de color según la canción que les cantes. Los niños juegan a atrapar sus sombras al atardecer, riendo cuando éstas se alargan y se acortan con el movimiento del sol. Y los tejedores, liderados por un anciano de sonrisa sabia y una niña que no envejece y cuyos ojos a veces brillan con luz de estrellas, crean telas que cuentan historias verdaderas, algunas alegres y otras tristes, pero todas necesarias. Si visitas la plaza principal al amanecer, cuando el sol recién asoma por el horizonte y el rocío brilla como diamantes sobre la hierba, a veces puedes ver los hilos de Umbria tejidos en los rayos del sol naciente, recordando a todos los que tienen ojos para ver que incluso la luz más brillante necesita de la oscuridad para ser apreciada en su total esplendor. Y en las noches especialmente claras,
cuando la luna llena brilla sobre lo que una vez fue el taller de Telmo, algunos juran ver a dos figuras sentadas en el tejado, un viejo y una niña, mirando las estrellas mientras sus sombras, una larga y delgada, otra pequeña y saltarina, juegan juntas en la pared, entrelazándose como los hilos de una historia que aún no ha terminado de ser contada.